En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Accidentalmente escuché a mis padres decir no importa si se sorprende con la aparición de su hermana, seguramente lo superará. Habían manipulado cada detalle de mi boda para forzar una reunión familiar que nunca pedí. Su amenaza cuando lo descubrí cambió todo. Durante mucho tiempo creí que mis padres estaban genuinamente emocionados por mi boda. Con 29 años yo era su única hija que aún les hablaba. Mi hermana mayor, de 32 años, había desaparecido de nuestras vidas hace años, cortando todo contacto después de un conflicto del que nunca quisieron hablarme. Cada vez que preguntaba, desviaban el tema, así que con el tiempo dejé de insistir. Cuando se volcaron completamente en la planificación de mi boda, lo interpreté como un intento de recuperar el tiempo perdido. Mi prometido Brendan, también de 32 años, y yo habíamos planeado una ceremonia pequeña e íntima, pero mis padres estaban empeñados en involucrarse en cada detalle. Insistieron en manejar la lista de invitados, la distribución de mesas e incluso parte de la ceremonia. Al principio me conmovió. Decían que solo querían sentirse incluidos, y no vi problema en permitirles ayudar. Pero conforme pasaban los meses, empecé a notar cosas extrañas. Mis opiniones eran ignoradas con demasiada frecuencia. Mencionaba una canción que quería para caminar al altar, y mi madre respondía que ya tenía algo especial en mente. Hablaba sobre mantener la ceremonia íntima, pero mi padre insistía en que las bodas debían ser reuniones familiares. Luego estaba el secretismo. Comenzaron a recibir llamadas en voz baja cuando yo entraba en la habitación. Escuchaba fragmentos de conversaciones sobre personas que no recordaba haber invitado, y cuando preguntaba, respondían con evasivas. No te preocupes, cariño, solo añadimos a unos pocos familiares cercanos, no es nada. Todo explotó cuando accidentalmente escuché una conversación entre ellos. Había entrado a su casa sin avisar una noche para dejarles unos papeles que habían olvidado en mi casa. No me oyeron entrar, y antes de poder anunciarme, escuché a mi madre hablar con mi padre en la cocina, su voz rezumando emoción. Decía que no podía esperar a ver mi reacción cuando mi hermana hiciera su entrada sorpresa en la boda, que sería el momento de la noche, algo de lo que la gente hablaría durante años. Mi padre se rió, comentando que ya había hablado con algunos familiares sobre el tema, y todos pensaban que era una idea fantástica. Era la manera perfecta de reunir a la familia, y aunque yo me sorprendiera al principio, seguramente lo superaría. Al fin y al cabo, ¿qué novia no querría que su hermana distanciada volviera a su vida? Todo ese tiempo no habían estado planeando mi boda para celebrarme a mí. La habían estado orquestando como un escenario, un evento cuidadosamente preparado para forzar una reconciliación que yo nunca había pedido. Me escabullí antes de que pudieran verme y conduje a casa. Había pasado meses pensando que su implicación era por amor, solo para darme cuenta de que estaban más interesados en usarme como peón en su fantasía de reunión familiar. Cuando llegué a casa, Brendan supo inmediatamente que algo andaba mal. Le conté todo. No dudó ni un segundo. Dijo que esa era nuestra boda, y que si mis padres no podían respetarlo, necesitábamos tomar el control antes de que fuera demasiado tarde. Pasé toda la noche dándole vueltas, cada vez más indignada y sin poder conciliar el sueño. Era un círculo vicioso de frustración y rabia hacia mis padres. Para cuando amaneció, mi decisión estaba tomada, no iba a permitir que esto sucediera. Llamé a mis padres y les dije que iba a su casa para hablar. Mi madre no sospechaba nada, probablemente pensando que quería discutir los últimos detalles de la boda. Mi padre comentó que se alegraba porque ellos también tenían algunas cosas que querían hablar conmigo. Me hizo gracia que todavía creyeran tener el control. Llegué a su casa y fui directa al grano. Les dije que lo sabía todo. Al principio fingieron no entender, haciéndose los confundidos, pero les pedí que dejaran la farsa porque los había escuchado la noche anterior. Siguieron diciendo que no sabían de qué hablaba, así que repetí palabra por palabra lo que había oído, tanto sobre la idea de la reunión como su comentario de que no importaba lo que yo pensara, porque seguramente lo superaría. La expresión en la cara de mi madre cambió de confusión fingida a culpa mal disimulada. Finalmente habló. Dijo que no entendía por qué estaba tan molesta. ¿Acaso no veía lo importante que era esto para nuestra familia? Esta boda era la oportunidad perfecta para recuperar a mi hermana. Había soñado con este momento durante años y, por supuesto, estaban emocionados por mi boda, pero esto era más grande que solo yo. Mi padre añadió que a veces en la vida hay que hacer sacrificios por el bien mayor. Me acusó de ser egoísta, de estar dispuesta a tirar por la borda la oportunidad de reparar a nuestra familia solo porque quería las cosas a mi manera. No es que no quisiera a mi hermana, me molestaba que usaran mi boda cuando podían hacer esto en cualquier otro momento para reconciliarse con ella. Y lo peor, es que lo estaban haciendo a mis espaldas, tratándose de mi boda. No podía creer lo que escuchaba.
Les pregunté si alguna vez habían considerado cómo me sentía yo. Mi boda no era una reunión familiar. No era un día cualquiera, se trataba de Brendan y de mí. Esa noche, Brendan y yo decidimos que íbamos a planear la boda que queríamos, sin ellos. Empezamos a buscar un lugar completamente diferente y eliminamos a los invitados que mis padres habían insistido en incluir. Si tanto querían una reunión, podían organizarla por su cuenta. Lo único es que no habría novios, pero de eso ya se encargarían ellos. Seguramente lo superarían cuando se enteraran. Al menos lo bueno de todo esto es que he recuperado mi boda, y he visto las verdaderas caras de mis padres. No creo que haya sido tan malo, porque al final volvemos a tener la boda que habíamos soñado con mi prometido. Actualización 1. El silencio no duró mucho. Mis padres descubrieron que estábamos reorganizando la boda, y no iban a aceptar ser excluidos sin pelear, pero subestimé lo implacables que serían. A la mañana siguiente, mi madre empezó a llamarme sin parar. Cuando no contesté, pasó a enviar mensajes interminables sobre cómo entendía que yo estaba emocional, en ese momento, pero que necesitaba calmarme y pensar en lo que estaba haciendo. Para ella, nada de esto estaba bien. Mi padre pensaba que esto era algún tipo de castigo solo porque eran buenos padres, que habían intentado hacer algo bonito por mí. Según él, era su culpa por haberme malcriado, y ahora me comportaba como una persona con aires de grandeza. Era culpa suya por haber sido demasiado buenos conmigo. No les respondí. En lugar de eso, me concentré en lo que realmente importaba: arreglar el desastre que habían creado. Brendan y yo nos sentamos con un bloc de notas nuevo, tachando cada uno de los planes en los que mis padres habían estado involucrados. El lugar eliminado. La lista de invitados, rehecha desde cero. El catering. Elegimos algo que realmente nos gustaba en lugar del menú caro y pretencioso que mi madre había insistido en contratar. Ha sido bastante trabajo, pero ahora sí se siente como nuestra boda. Cuando mis padres se dieron cuenta de que hablaba en serio, intensificaron su ataque. Primero, llamaron a toda la familia. Empecé a recibir mensajes de tías, tíos y primos. Algunos estaban genuinamente confundidos por el cambio de planes, otros directamente furiosos, especialmente los que formaban parte de la lista de invitados de mi madre. Les dijo a todos que simplemente quería celebrar mi boda de la manera más significativa posible, y que yo estaba siendo irracional, al cambiar la boda a algo más íntimo, porque estaba de moda. Algunos familiares intentaron razonar conmigo, diciendo que la boda es algo único, y que no podía ser pequeña. Además, apoyaban a mis padres porque, según ellos, eran las pobres víctimas de la situación. No respondí a ninguno. Dejé que hablaran mientras avanzaba tranquilamente con mis nuevos planes, eliminando a cualquiera que estuviera del lado de mis padres. Pero entonces, mis padres hicieron su siguiente jugada. Ya había enviado un aviso de cancelación al lugar original para evitar recargos, pero cuando llamé para confirmar, la coordinadora dudó. Me dijo que había hablado con mi madre una hora antes, quien le había asegurado que los planes seguían en pie. Le aclaré a la coordinadora que mis padres ya no estaban involucrados en mi boda, y que debía ignorar cualquier comunicación de su parte. Se disculpó, y me aseguró que procesaría la cancelación de inmediato. Me pareció curioso que no se sorprendiera. Supongo que no debe ser la primera boda con problemas por culpa de los padres de los novios. Sabía que esto no había terminado. Efectivamente, ni una hora después, mi madre me llamó furiosa tras enterarse de la cancelación. Esta vez contesté. Me acusó de arruinar sus planes, diciendo que ya había informado a todos que la boda se celebraría allí, y que la idea para su reunión estaba basada en ese lugar. Le respondí. Es mi boda y voy a hacer lo que yo quiera. Si quieres una reunión elegante con mi hermana, organízala otro día. Fue entonces cuando lanzó su ultimátum, o lo que ella creía que lo era. Dijo que si me negaba a restaurar la boda tal como ellos la habían planeado, entonces ella y mi padre no asistirían. Casi me eché a reír porque ya había estado organizando la boda 2.0, sin incluirlos en la lista. Lo dijo como si fuera una amenaza, como si pensara que entraría en pánico y les suplicaría que volvieran. Pero si algo era seguro, es que la boda sería mejor no solo por la organización, sino porque ellos no estarían presentes. Le dije que me parecía perfecto. Se quedó completamente en silencio, porque no esperaba esa respuesta. Luego intentó retractarse, diciendo que no quería decir eso, que solo intentaba hacerme entrar en razón. Le respondí que la idea me parecía fantástica, y que le agradecía la sugerencia. Luego colgué. No solo se habían desinvitado solos, sino que ahora piensan que fue idea mía, cuando en realidad ya lo tenía planeado. No puedo parar de reírme por eso. Actualización 2. Han pasado semanas, pero en dramas familiares es una eternidad, así que aquí les cuento todo. Con mis padres fuera de escena, Brendan y yo nos lanzamos a planear una boda mejor.
Los cambios fueron sustanciales. Elegimos un precioso lugar al aire libre, completamente diferente del ostentoso salón de baile que mi madre había escogido. La lista de invitados está llena de personas que realmente nos quieren y apoyan, no parientes lejanos a los que nos sentíamos obligados a invitar por compromiso. Son personas que no nos han hecho sentir mal, a diferencia de mis padres y sus monos voladores. Por ejemplo, nuestros amigos más cercanos y la familia de Brendan, que me apoyaron sin dudarlo. Planear la boda volvió a ser divertido. Entonces, 3 semanas antes de la ceremonia, mis padres hicieron un último intento. Una noche llegué a casa y encontré una carta manuscrita en mi puerta. No tenía sello, lo que significaba que la habían entregado personalmente. En ella, mi madre había volcado su corazón, o lo que sea que tenga en el pecho, afirmando que nunca tuvo intención de herirme. Escribió sobre cuánto me amaba, sobre cómo toda esta situación se había descontrolado. Me suplicaba que dejara el pasado atrás y les permitiera volver a mi vida. Prometía que, si lo hacía, apoyarían cualquier cosa que yo quisiera, sin más reuniones sorpresa ni agendas ocultas. Era una carta bellamente escrita, eso debo reconocerlo, llena de todo lo que ella sabía que yo quería escuchar. Pero no significaba nada. No hay disculpa que pueda deshacer lo que hicieron. Tiré la carta sin responder. Para entonces, había asumido que nunca formarían parte de mi boda ni de mi vida de manera significativa. Ellos lo eligieron así, no yo. Actualización 3. Es hora de más drama con mi boda. Un número desconocido apareció en mi teléfono hace algunas tardes. El mensaje decía: «Hola, ¿podemos hablar? Soy yo. Después de todos estos años, después de todo lo que había pasado, ¿ahora quería hablar?». Era mi hermana, quien no había dado señales de vida desde que desapareció, dejando a mis padres en ese estado de estupidez absoluta. Había cortado todo contacto sin explicación. Mis padres pasaron años tratando de localizarla, inventando excusas para justificar su ausencia porque no querían que la gente se enterara de los trapos sucios familiares. Y ahora, a solo semanas de mi boda, mágicamente reaparecía. Dudaba si responder o no. No tengo nada contra ella, aparte de haber cortado también el contacto conmigo, pero cualquier asociación con mis padres me genera rechazo automático. Entonces llegó otro mensaje. Escuché lo que pasó con mamá y papá, solo quiero explicarte. Había pasado tanto tiempo preguntándome por qué había desaparecido. Le dije que me llamara. La llamada llegó en segundos. Dijo que había tenido mucho miedo de contactarme, que me extrañaba más de lo que podía imaginar. Mencionó que había oído sobre la boda y todo el drama con nuestros padres, y que lamentaba que hubiera tenido que pasar por eso sola. La interrumpí y le pregunté por qué realmente había desaparecido. Quería la verdad. Se quedó en silencio, luego rió nerviosamente y dijo que era complicado. Le pedí que lo simplificara. Vaciló de nuevo y luego soltó algo sobre cómo se había sentido atrapada por nuestros padres, que tenían demasiadas expectativas, y que simplemente necesitaba alejarse para encontrarse a sí misma. Le recalqué que no solo se había alejado, había desaparecido. Ni siquiera tuvo la decencia de decirme nada a mí. Me acusó de ser demasiado joven para entender en ese momento. Dijo que yo siempre había sido la hija dorada, la perfecta, la que nunca hacía nada mal a ojos de nuestros padres, mientras que ella había tenido que soportar el peso de sus expectativas. Le pregunté si hablaba en serio y le recordé que nuestros padres nunca me vieron igual que a ella. Ella había sido su favorita, porque según mis padres, siempre todo giraba en torno a ella. Se burló y dijo que yo estaba delirando. Fue entonces cuando perdí la paciencia. Le dije que la única razón por la que se involucraron tanto en mi boda fue porque lo veían como una oportunidad para traerla de vuelta. Le pregunté directamente si sabía sobre el plan de nuestros padres, y si había estado involucrada. Lo negó de inmediato, demasiado rápido. La presioné. Aseguró que nunca me haría algo así, que había intentado contactarme ahora porque realmente quería arreglar las cosas. No le creí. Le dije que si realmente quería arreglar las cosas, debía comenzar diciéndome la verdad. No solo sobre por qué se fue, sino por qué se había mantenido alejada todo este tiempo. Respondió que tenía sus razones. Le contesté que ya no me importaban sus razones, que ella había elegido irse, elegido mantenerse alejada, y ahora tenía que vivir con esa decisión. Intentó interrumpirme, intentó decir algo más, pero no la dejé. Le dije que no podía desaparecer durante años y luego aparecer en mi vida como si de repente le importara, que no podía surgir ahora, después de que todo el daño ya estaba hecho, esperando que la recibiera con los brazos abiertos. Actualización 4. Todo empezó con un comentario casual de Brendan. Estaba mirando su teléfono cuando murmuró que alguien había estado bombardeándolo a mensajes. Apenas levanté la vista de mi ordenador, pensando que era algo del trabajo, pero entonces mencionó a mi hermana.
Le pregunté cómo había conseguido su número y suspiró, frotándose la frente. Dijo que no tenía ninguna duda de que mis padres se lo habían dado. Al parecer, ella había dejado una serie de mensajes. Algunos disculpándose, otros casuales, y unos cuantos donde intentaba jugar la carta de la futura cuñada preocupada. Le pregunté qué había dicho exactamente y él desbloqueó su teléfono y me lo entregó sin dudar. El primer mensaje era simple. Hola, sé que no nos conocemos, pero realmente quiero hablar contigo. Luego otro. Solo quiero entender qué está pasando, siento que hay mucha mala comunicación. Y otro más. No quiero causar problemas. Solo extraño a mi familia y odio que las cosas se hayan vuelto tan caóticas antes de la boda. Seguí leyendo. Había sido persistente. Mensajes más largos donde se pintaba como la víctima incomprendida. Decía que solo quería arreglar las cosas, que odiaba cómo la familia se había dividido. Luego, en un mensaje particularmente irritante, tuvo la osadía de decir que yo debía haberla malinterpretado, y que solo se había ido porque estaba en un lugar difícil mentalmente, y necesitaba tiempo. Le pregunté a Brendan si había respondido alguno de esos mensajes y negó con la cabeza. Luego, como si me leyera la mente, tomó su teléfono y escribió un único mensaje: no me contactes de nuevo, y lo envió. Debería haber terminado ahí, pero no fue así. Unos días después, Brendan llegó a casa del trabajo con cara de fastidio. Apenas tuve tiempo de preguntarle qué ocurría antes de que lanzara su teléfono sobre la encimera de la cocina y dijera que mi hermana lo había llamado. Había respondido sin mirar el número. Me explicó que intentó sonar alegre, actuando como si nada hubiera pasado, como si solo fueran dos futuros familiares poniéndose al día. Brendan la interrumpió de inmediato y le dijo que no estaba interesado en la historia triste que estaba a punto de inventar. Ella comenzó a suplicar, diciendo que no intentaba causar problemas, que solo quería hablar conmigo pero yo no le daba una oportunidad. Brendan le respondió que si realmente hubiera querido arreglar las cosas, lo habría hecho años atrás, no aparecer convenientemente cuando nuestros padres la necesitaban. Se puso a la defensiva. Dijo que no era justo que yo la estuviera excluyendo, que era cruel tratarla como a una extraña cuando solíamos ser tan cercanas. Insistió en que merecía ser parte de mi vida. Brendan le contestó que fue ella quien se convirtió en una extraña, quien abandonó a su familia, no al revés. Luego dijo algo que me hizo querer besarlo en ese mismo instante. Le dijo que no tenía derecho a mi perdón solo porque de repente había decidido que lo quería. Eso no le gustó. Se enfureció, diciendo que él no sabía nada sobre nuestra familia, y que no tenía ningún derecho a involucrarse. Brendan le respondió que tenía todo el derecho, porque ella había decidido involucrarlo. También le dijo que, como mi prometido, como el hombre que había visto de cerca cómo lidiaba yo con el dolor que ella había dejado atrás, tenía todo el derecho a mantenerla fuera de nuestras vidas. Ella lo intentó de nuevo, suavizando su voz, tratando de sonar lastimosa. Brendan no se dejó engañar. Le dijo con franqueza que su manipulación no funcionaría con él, y luego colgó. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de mi madre. Decía que no podía creer lo que Brendan había hecho, que mi hermana había quedado devastada después de su conversación. Ni me molesté en responder. En su lugar, bloqueé su número. Brendan hizo lo mismo con el de mi hermana. Y así, la puerta se cerró definitivamente. Actualización 5. No me sorprendió cuando mi madre intentó otra jugada antes de la boda. Me enteré de su intento de involucrar a la madre de Brendan en su drama cuando mi futura suegra me llamó, bastante divertida por la situación. Me contó que mi madre la había llamado, actuando como si fueran viejas amigas, diciendo que solo necesitaba el consejo de una madre sobre cómo arreglar esta riña entre nosotras. Al principio, mi suegra pensó que llamaba para disculparse o buscar una solución razonable, pero pronto se dio cuenta de que mi madre no tenía ningún interés en eso. Mi madre había comenzado suspirando dramáticamente, diciendo que simplemente no entendía por qué yo era tan insistente en mantener alejados a mis propios padres del día más importante de mi vida. Afirmó que ella y mi padre solo querían hacer algo especial por mí, y que no era su culpa que yo hubiera reaccionado de manera exagerada. Lo planteó como si simplemente hubieran estado demasiado emocionados por mi boda, y yo los hubiera castigado excluyéndolos por completo. Mi suegra la dejó hablar un rato antes de preguntarle con calma qué era exactamente lo que habían planeado para mi boda, que me había hecho sentir tan firme sobre mantenerlos alejados. Mi madre intentó esquivar la pregunta, diciendo que todo había sido un malentendido, que se había exagerado fuera de proporción. Luego cambió de táctica, interpretando el papel de la madre con el corazón roto, diciendo que nunca imaginó que su propia hija le daría la espalda a su familia solo por un pequeño desacuerdo.
Cuando mi suegra le preguntó a qué se refería con pequeño desacuerdo, mi madre comenzó a frustrarse. Dijo que, como madre, mi suegra debería entender lo doloroso que debía ser tener una hija que se niega a entrar en razón. Añadió que una madre siempre debería poder reconciliarse con sus hijos porque la familia es más importante que el orgullo. Fue entonces cuando mi suegra decidió que había escuchado suficiente. Con firmeza le dijo a mi madre que entendía lo que significaba ser madre, y que precisamente por eso sabía que el respeto entre padres e hijos no es unilateral. Le dijo que siempre había creído que las relaciones deben construirse sobre un entendimiento mutuo, no sobre manipulación. Y luego añadió algo que dejó a mi madre completamente desconcertada. Le dijo que confiaba en mis decisiones. Ahí fue cuando mi madre entró en pánico. Intentó torcer nuevamente la narrativa, diciendo que al menos mi suegra debería hablar conmigo e intentar arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Pero mi suegra le contestó que no iba a jugar a ser abogada del diablo. Dijo que si yo había decidido distanciarme de mis padres, era porque tenía razones muy válidas para hacerlo, y que si mi madre realmente quería estar en mi boda, debería haber empezado por disculparse, en lugar de intentar manipular su camino de regreso. Mi madre se quedó en silencio un buen rato antes de hacer un último intento de hacerla sentir culpable. Le preguntó a mi suegra cómo se sentiría si Brendan alguna vez la abandonara de la manera en que yo los había abandonado a ellos. Y ahí fue cuando mi suegra se echó a reír. Le dijo que Brendan no necesitaba abandonarla porque nunca le había dado razones para hacerlo. Siempre había respetado sus decisiones, nunca había tratado de obligarlo a hacer algo que no quería, y ciertamente nunca le había mentido o manipulado solo para salirse con la suya. Así que, si mi madre estaba siendo abandonada, tal vez debería reflexionar seriamente sobre el porqué. Luego mi madre, como es su costumbre últimamente, recibió otro corte de llamada. Y puedo confirmar todo lo que dijo mi suegra. Siempre ha sido como una segunda madre para mí, y nunca ha intentado nada ni remotamente similar a lo que mis padres hicieron. Actualización 6. Seguí adelante con mi boda. La ceremonia fue íntima, mantuvimos la lista de invitados reducida, sin cambios de última hora, si saben a lo que me refiero. La familia de Brendan fue maravillosa. Su madre, a pesar de conocer todo el drama, nunca lo mencionó. Simplemente me abrazó y me dijo que me veía hermosa mientras caminaba hacia el altar. No pensé en las personas ausentes. No pensé en mi madre ni en mi padre. No pensé en mi hermana. Brendan, esperándome en el altar con una sonrisa, hizo que cada gramo de estrés que alguna vez sentí por esta boda se volviera completamente irrelevante. Después de la boda, recibí un único mensaje de mi madre. Era breve. Decía que esperaba que fuera feliz y que no podía creer que hubiera dejado que una boda destrozara a nuestra familia. Lo leí una vez, que fue suficiente, y luego lo borré sin responder, porque ella estaba equivocada. Una boda no había destrozado a nuestra familia. Habían sido ellos. Actualización 7. Muchos me han pedido que hable con mi hermana para saber por qué se fue y obtener alguna explicación, pero yo me negaba porque sabía que era parte del plan de mis padres, algo que ahora he confirmado. Recibí un correo hace unos días, felicitándome por la boda y también explicando sus razones para marcharse. Espero que esto equivalga a hablar con ella, porque después de leer su correo tengo aún menos ganas de hacerlo. Como dije, comenzó felicitándome por mi boda y lamentándose por no haber asistido. Una mezcla de manipulación y victimismo, ya que mencionó que le hubiera gustado poder hablar conmigo. También admitió que sabía del plan de nuestros padres y que estaba de acuerdo, porque quería que nuestra reunión fuera especial. Pero lo más relevante es su explicación de por qué se alejó de todos, incluyéndome a mí. Dijo que nuestros padres siempre fueron muy exigentes, lo cual me resulta extraño, porque no lo han sido conmigo, al menos no como lo fueron con ella. Tenían muchas expectativas para ella y estaba abrumada por querer complacerlos. Si eso no confirma que era la hija dorada, no sé qué lo haría. Según ella, escapó y comenzó una nueva vida lejos de ellos. Y no fue hasta hace poco, después de años de terapia, que sintió la necesidad de regresar. O al menos eso dice. Aún así, no entiendo por qué tuvo que alejarse también de mí, ni por qué insistir en hacer esta reconciliación durante mi boda. Podría haber tenido su reunión familiar antes y haber sido simplemente una invitada más. Todo ese empeño en hacer algo especial, en medio de mi boda es lo que más me molesta, porque habría infinidad de otros momentos para hacerlo, no precisamente ese día. Por eso no creo que sea tan inocente como quiere aparentar. También creo que ha manipulado a mis padres y es probable que vuelva a desaparecer de sus vidas. De cualquier forma, es algo que ya no me interesa, porque también he decidido sacar a mis padres de la mía. Eso es todo lo que tengo que contarles, y estoy segura de que será lo último.
Mi boda no solo ha sido una ceremonia, sino también un punto de inflexión en mi vida. Mis padres y mi hermana forman parte de mi vida anterior a la boda, y la siguiente etapa quiero comenzarla desde cero, sin ellos involucrados.